Mi Wisconsin, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora del día que nos vaya a ver en estos momentos. Hoy es un tema de esos que son claves para la comunidad y sobre todo para aquellos que tienen hijos, o si ha pensado tener hijos, o si usted posiblemente quiere hacerlo y no tiene dinero. Este es un programa una entrevista que es clave que lo tengan ahí guardado en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un programa, no sé, vamos a decirle si es un programa, un proyecto o una ayuda que se llama FAFSA, que básicamente es cuando usted tiene la opción de tener hijos que son nacidos acá o que tienen algún tipo de estatus como residencia, y ahorita eso nos va a aclarar Raquel, usted tiene la posibilidad de recibir dinero del gobierno para ayudarse con el pago de la escuela. Entonces es bien importante que la gente sepa cómo hacerlo, qué tiene que hacer para poder aplicar a este tipo de programas y qué no tiene que hacer. En el 2026 hay algunos cambios de los que vamos a hablar el día de hoy, pero es clave que la gente esté atenta a esos cambios para que la gente sepa cómo lo tienen que hacer y no cometen errores y qué se puede y qué no se puede ahorita con los cambios que han habido en este año, el 2026. Hoy tenemos a Raquel Díaz. Raquel, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Cuéntanos un poco quién eres tú. Ujú. Alejandro. Hola, mi nombre es Raquel. Yo soy asesora de ayuda financiera en Madison College y mi trabajo es ayudarles a la comunidad, a los estudiantes que servimos acá, a completar lo que se llama el FAFSA, que es una aplicación federal, y yo les ayudo con todo el proceso, empezando cómo crear una cuenta y cómo funciona el término de la ayuda financiera federal. Sí. Cuando se habla de FAFSA, ¿qué tipo de ayuda reciben los estudiantes? Bueno, hay diferentes ayudas. Ya cuando uno llena la aplicación, se puede recibir lo que se llama Pell Grants, que son subsidios, dinero completamente gratis que el estudiante no tiene que pagar de vuelta, con tal que completa su educación y sus grados y que mantenga un GPA sobre 2.0. También se puede recibir diferentes tipos de préstamos, uno que se llama Subsidized y unsubsidized. La diferencia sería uno acumula interés durante el tiempo que el estudiante está tomando clases y el otro no empieza los intereses hasta que el estudiante se gradúe. ¿Quiénes pueden aplicar a FAFSA? ¿Cualquier muchacho que está en high school puede aplicar a este tipo de ayuda? Bueno, tiene que habido completado la secundaria. So, si ya se graduó de la high school, la secundaria, entonces sí puede aplicar al FAFSA. O si está en el último año y está por completar. Pero cualquier persona que tenga o un GED o ya ha completado la secundaria en otro país, o sea, acá, ya puede aplicar al FAFSA. El otro requisito sería que necesita ser ciudadano o residente Sí, para hay una poder. cosa sobre esa parte que me acabas de decir sobre residente. Hay personas que me han dicho, oye, ¿será que yo puedo aplicar a FAFSA siendo residente y eso no afecta mi tema migratorio si está en un proceso migratorio? Completamente no, en este momento no le va a afectar. Puede ser que cambie en el futuro, pero en este momento eso no le afecta a su estatus migratorio. Si están en proceso, yo conozco muchos estudiantes que yo les he ayudado, que están todavía en el proceso de ser residente a ciudadano y han podido todavía completar el proceso sin ningún problema. Sí. Eh, Hay unos, y te lo digo porque conozco, hay unas, digamos, personas conocidas Ujú. que dicen, sabes que yo tengo miedo de aplicar a FAFSA porque eso, no sé qué va a pasar con la información que yo voy Claro. a colocar ahí. ¿Será que van y buscan a mis papás o será que me buscan a mí? ¿Qué tanto se puede decirle a la gente que tiene ese miedo? Claro, no, ese es un como,
¿cómo se diría? Que sí es la realmente, yo he tenido mucho también estudiantes que tienen el mismo miedo y realmente es algo importante de considerar porque realmente esa información que uno está poniendo, su información personal, de dónde vive, su número de teléfono, su email, es muy personal y eso va a ir al gobierno federal. So, la verdad es que no es algo que está en este momento, ahora mismo, no le va a afectar en ninguna forma en este momento, pero como les digo, con el clima que tenemos ahora con el gobierno, no podemos saber qué puede pasar en el futuro, puede cambiar, pero ahora en este momento tengo muchos estudiantes que aplican que sí son residentes, pero sus padres no tienen estatus legal, ¿no? Y igual pueden llenar la aplicación sin tener problema hasta ahora. Sí, y ahí va la otra pregunta. Hay, por ejemplo, padres que no tienen número de seguro social o que posiblemente tienen un ITIN number. Este tipo de padres, obviamente con hijos ciudadanos, ¿ellos pueden aplicar ese tipo de ayuda? Claro, sí, tengo muchos estudiantes también que aplican. Ellos pueden usar el IT number para poder poner la información de los taxes, porque la información de FAFSA se basa en la información de los ingresos de 2 años antes. So, la aplicación que está abierta ahora mismo sería la 2526, que sería toma en cuenta la información del 2024. Y la otra aplicación del 2026-27 toma la información de el 2024 y la otra sería el 2023. En esto que me acabas de decir, hay unas fechas que las que uno tiene que tener, digamos, hasta una fecha que uno puede aplicar. Digamos, ahorita si la gente quiere aplicar en estos momentos, ¿a qué aplicaría? ¿Al principio, ahorita spring, a summer o a fall? O o Claro, si una persona llena el FAFSA hoy, sería el FAFSA para este semestre que empezó ya en enero y termina en mayo, necesitarían hacer el 25, que sería el año pasado del fall del año pasado, el otoño y la primavera de este semestre y también cubre el verano si el estudiante está tomando 6 créditos en el verano. Cuando hablas de créditos, ¿cuánto es el mínimo de créditos que puede, digamos, en este caso, puede pagar el estudiante con esa ayuda? Bueno, realmente depende a cuánta ayuda financiera le ofrecen, pero el mínimo de créditos que el estudiante tiene que tener para poder recibir la ayuda serían 6 créditos, que serían 2 clases. Normalmente una clase son 3 créditos. Entonces, si el estudiante toma 2 clases mínimo, puede recibir la ayuda financiera. Puede tomar hasta 12 a 15 para hacer un tiempo completo y va a recibir más ayuda en ese caso. En este caso, por ejemplo, para la gente que está comenzando con la aplicación, si yo digo quiero aplicar a 12 créditos, ¿el gobierno me va a dar el dinero, digamos, entre comillas, para esos 12 créditos? ¿O de qué depende de la cantidad de dinero que me van a dar a mí? ¿Depende de la cantidad de créditos o depende de la cantidad de dinero que ganan mis padres o que gano yo? Claro, depende de muchos factores, porque depende de los ingresos de los 2 años anteriores, depende de cuántas personas hay en su familia. El estudiante que tiene menos de 24 años sí tiene que añadir la información de sus padres. Entonces, toman en cuenta los ingresos de mamá y papá si son dos o de un padre si solamente es uno. Y si el estudiante también trabajó y hizo taxes o ingresos, también tienen que poner esa información. Y también depende si la familia tiene, cuántos hijos tienen. Uh, es muy importante factor que determina cuánta ayuda le pueden dar. Hay un miedo del que hablábamos hace un momentico sobre los cambios que han habido ahora, en el 2026, sobre FAFSA. ¿En alguna parte de esta nueva aplicación habla sobre el tema migratorio? ¿Hay algún miedo que la gente pueda tener en estos momentos que le pregunten en esa aplicación sobre cuál es su estatus migratorio? Bueno, sí, siempre en el FAFSA le preguntan cuál es su estatus migratorio y hay 3 opciones. Serías o ciudadano, sos residente
o ningún, porque si uno pone si no sos ningún, puedes completar la aplicación, pero ya cuando se procesen le van a decir desafortunadamente no calificas porque no eres ciudadano residente. También en muchos casos, si uno es residente, a veces el colegio sí le pide como verificación de identidad o de estatus inmigratorio, quieren saber también qué tipo de visa puede tener esa persona y es algo importante de tener en cuenta. Las personas que, por ejemplo, están en estos momentos aplicando asilo o son refugiados, ¿ellos pueden aplicar ese tipo de ayuda también? Depende de qué tipo de visa otra vez que tenga, tiene que ser un cierto tipo de visa para poder recibir, pero he tenido estudiantes que vienen con cierto visa que tienen, um, sería asylum, pero y sí han podido recibir, pero también depende de qué tipo de visa tiene. So, es importante hablar con un asesor para que podamos averiguar qué tipo de visa tiene y si esa visa califica para la ayuda financiera. Sí, hay una parte que es importante y a veces la gente posiblemente no sabe sobre esto y es que los estudiantes muchas veces cometen errores que Ujú. hace que las aplicaciones se pongan en espera o simplemente no se procesan o simplemente quedan ahí. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto en tus estudiantes que muchas veces ni los papás saben ni los estudiantes saben? Claro, es un problema muy común que nos pasa muchas veces cuando el estudiante aplica al colegio y no pone el número de seguro social correcto o no lo pone completamente. Porque cuando uno aplica, vamos a decir, por ejemplo, en Madison College no es necesario poner un número de seguro social. Entonces, si no pones el número de seguro social en la cuenta de estudiante, cuando el FAFSA se manda a nuestro colegio, no se puede conectar. También pasa cuando el estudiante pone un nombre distinto que en la aplicación de FAFSA o la fecha de nacimiento lo pone al revés o lo pone incorrectamente. Entonces no podemos recibir la aplicación, no se procesa si está diferente la información. Ok. ¿Qué tipo de ingresos, digamos, muchas veces los papás trabajan en diferente tipo de cosas y reciben cierto tipo de ingresos? ¿Cuáles son los ingresos que no cuenta el FAFSA en el momento de que se hace la aplicación? Bueno, realmente no solamente se basan en lo que está en los taxes. Ese es el ingreso que usted presentó al IRS, entonces ese es lo que basan. También algo importante de saber es que el FAFSA, cuando uno lo llena, uno tiene que aceptar unos términos y estos términos serían entendiendo que el FAFSA se conecta con el IRS, que es donde hacen los taxes y también se conecta con el Departamento de Inmigración, de Seguro Social, para poder verificar que tú eres quien eres la persona que está llenando la aplicación, porque hay también muchos fraud, donde Robles. Ujú. sí, fraudes que gente quiere llenar el FAFSA por otra persona y entonces hay mucha seguridad. Sí, hay mucha gente que no sabe cómo llenar esta aplicación y obviamente ya hablo que hay lugares en Wisconsin donde básicamente Ujú. están en algunos condados donde no hay gente que les ayuda en español. ¿Hay Claro. alguna manera de que la gente pueda recibir ese tipo de ayuda que ya sea online o algún tipo de respuesta en español que la gente pueda entender cómo llenar este formulario? Claro, bueno, hay diferentes eventos. Hay uno que se llama College Goal, que muchas high schools se unen con esta organización que hacen virtuales, diferentes secciones virtuales donde les puedes ayudar. Pero también nosotros en Madison College podemos hacer una cita virtual para poder ayudarles y poder completar la aplicación.
La aplicación también puede ser en español. Si necesita la información en español, nomás tienes que poner clic en español. Hay una cosa que yo sé que tú sabes porque eres una mujer experta que lleva bastantes años trabajando con FAFSA. Cuando tú comparas el FAFSA anterior y el nuevo FAFSA, ¿cuáles son los cambios más, digamos, que tú dices, esto es nuevo, que esto no estaba antes, y tengan cuidado con esto? Bueno, realmente han hecho el proceso mucho más fácil para los estudiantes y para las familias y para los asesores para completar la aplicación. Antes el proceso era muy largo y también tenías que poner la información manualmente. Ahora se puede poner solamente su información como número de seguro social y todo se conecta con, como les dije, el IRS. Entonces, es un poco más fácil, más rápido el proceso y no debería tomarle, si uno lo puede completar en menos de 20 minutos, el FAFSA no es tan difícil. Las preguntas son muy fáciles. Los papás que no tienen seguro social, ¿cómo hacen para poder reportar ese tipo de ingresos o esos impuestos que tienen ahí? Digamos, en este caso, hablo, por ejemplo, de lo que llaman familias mixtas. Claro, en este caso, cuando uno crea una cuenta y no tiene número de seguro social o estatus, uno tiene la opción de poner no tengo número de seguro social. En este caso, sí vas a tener que tener los taxes o la información de ingresos para poder ponerlos manualmente. En la misma aplicación hay un link. Si uno no sabe cómo se hace, hay un link que le muestra un ejemplo de la forma de los taxes del 1040 y tiene en una cajita roja cuáles son las cajas y los números que necesitan. Entonces lo hace muy fácil para poder saber cuál número del FAFSA necesito. Sí. Ok, muy bien. Cuando tú estás hablando de crear la aplicación, ¿quién crea la aplicación? ¿El estudiante o los papás o ambos? Bueno, primeramente el estudiante tiene que crear una cuenta. Después de que crean la cuenta, pueden hacer la aplicación. El padre también necesita tener una cuenta si quiere contribuir a la FAFSA de su estudiante. Entonces, es muy importante que los dos tengan cuentas. So, primeramente tienes que hacer un nombre de usuario, una contraseña. Es muy importante de anotar la contraseña porque es muy difícil si el estudiante o el padre se le olvida, es difícil después poder entrar. So, yo siempre recomiendo tómenle una foto a su nombre de usuario, a su información, como la pusiste. Y entonces ya cuando los dos o ambos tienen cuenta, pueden completar el FAFSA. ¿Te ha pasado a ti que hay, por ejemplo, y lo digo con, bueno, no sé si sea bueno o no, que hay estudiantes que los padres no quieren ayudar a sus hijos con el FAFSA? Sí, han pasado muchos casos donde el padre o la madre, los padres no quieren tener ninguna de su información en el FAFSA. Entonces, en este caso es medio triste porque lo que pasa es si el estudiante tiene menos de 24 y no pone la información de sus padres, lo que pasa es el estudiante solamente le van a ofrecer préstamos. No va a ser elegible para ninguna subsidio que serían los Pell Grants o Wisconsin Grants, que es el dinero gratis. Aunque sea de bajos ingresos la familia o el estudiante no había trabajado, si no pone la información de los padres, solamente le van a ofrecer préstamos. Y entonces en ese caso es triste porque algunos estudiantes quieren seguir, pero no tienen el apoyo de los padres y no solamente van a tener que sacar préstamos en este caso. En este caso hablamos, por ejemplo, y eso pasa mucho en nuestra comunidad, hay una familia mixta, es decir, una persona que es el papá ciudadano, pero la mamá posiblemente no tiene la posibilidad de tener algún estatus, o viceversa. En Ujú. este caso, ¿cómo se podría manejar esta situación cuando tenemos un hijo ciudadano, pero el Ujú. papá y la mamá tienen diferentes estatus?
Bueno, depende si el estudiante, si los padres son casados. Si los padres son casados, depende si los dos trabajan o si no trabajan o si uno trabaja y no trabaja. Es por caso, cada caso es diferente. Entonces, lo que importa es si los dos padres llenaron los taxes y hacen los taxes juntos, no importa el estatus, los dos pueden poner su información. Pero vamos a decir en un caso donde los padres, uno trabaja y uno no trabaja, y no llenaron los taxes. Entonces, lo que pasa es que los dos tienen que hacer una cuenta separada y tienen que llenar su porción cada uno. Entonces, realmente depende de la situación de los padres y si son casados, si no son casados, si hacen los taxes juntos, porque lo que importa es que quieren saber, aunque la persona no hizo taxes, um, ellos tal vez tengan que poner su información en el sistema. Sí, cuando se habla volviendo un poco atrás lo que nos estabas diciendo de las fechas, si Ujú. la gente quiere aplicar en estos momentos en Spring, ¿cuándo es el deadline? ¿Hasta qué fecha se puede aplicar para que la gente pueda tomar ventaja de este financial aid ahorita y que ahora o en Summer pueda recibir ese dinero? Bueno, cada colegio es un poco diferente, pero en nuestro colegio lo que pasa es que depende realmente de si el estudiante está inscrito. Si el estudiante ya está inscrito, entonces ya puede aplicar, aunque sea un poco más tarde, tienen hasta junio para poder aplicar para este año, pero hubieran que estado inscrito ese tiempo completo. Si el estudiante nunca se inscribió y ya comenzaron las clases, entonces ya es muy tarde para una persona para llenar el FAFSA. Aunque si quieren tomar 6 créditos en el verano, sí, igual tienen tiempo para hacerlo. Sí, y eso me parece que es clave. Ahora, en este caso, por ejemplo, hay personas que, y regresando al tema del miedo, que dicen, no sé qué hacer. Y voy a contar una historia de posiblemente una persona que conocí que decía, yo nunca le he dicho a mi hijo que soy undocumentado o que no tengo papeles, ¿sí? Sí Y a aplica. veces en este momento, cuando tienen que entrar a ayudar a sus hijos, muchas veces los hijos se sorprenden o no saben qué hacer. En este caso, en tu experiencia, ¿cómo se puede ayudar a los padres a que, sin importar su estatus legal o su estatus migratorio, hablen con sus hijos y les digan lo que está pasando o lo que puede pasar o cuál es la realidad migratoria para estos padres que posiblemente no quieren decir nada porque es un secreto o es algo que no quieren decir o algo que no quieren hablar? Bueno, ese es un tema delicado. Yo sé que todo el mundo tiene sus razones porque no, tal vez no le quieren hacer preocupar a su estudiante, pero en estos casos, cuando tiene que ver con su educación, es muy importante ser abierto con su estudiante para que ellos estén informados y preparados por cualquier cosa que esté pasando o que ellos puedan saber cuáles son sus próximos pasos, porque a veces por el padre estar asustado le puede como no a- averiguar más información o no quiere tal vez preguntar por el miedo. Entonces, eso le puede aguantar el estudiante atrás en vez de buscar más oportunidades y abrir más puertas para el estudiante. So, es importante, aunque el padre no es ciudadano. Yo he tenido muchos padres que no son ciudadanos, pero su hijo sí es y es elegible para la ayuda financiera, y buscan la manera de encontrar más información porque siempre hay una forma. So, yo les invito a tener una conversación abierta con sus hijos para que su hijo esté informado y sepa cuáles son los pasos que tiene que tomar, porque no queremos impedir al estudiante a tener más ayudas por el miedo de los padres. Sí, me parece clave y gracias por eso porque eso va a ayudar un poco a motivar a los padres también. Claro. Eh,
La otra, por otro lado, en esta parte, estaba pensando en que si solamente cuando la gente aplica FAFSA, es solamente para college, para la universidad, para un cursito, digamos, ¿qué tipo de clases yo puedo tomar y en qué tipo de instituciones puedo aplicar esa FAFSA? Claro, bueno, hay diferentes programas. Por ejemplo, en nuestro colegio tenemos un grado asociado, vamos hasta el grado asociado, que serían 2 años si el estudiante hace tiempo completo. Puede ser una certificación de 1 año y también tenemos como diplomas, serían unos programas más cortos. Y si vas a la página nuestra, te va a decir cada programa si es elegible para ayuda financiera. Entonces es muy importante saber si el programa que el estudiante aplicó, si es elegible para la ayuda financiera. Y entonces en muchos casos los grados asociados sí son elegibles para la ayuda financiera, porque sí es una clave, Alejandro, que tiene que aplicar a un programa para poder recibir esa ayuda también. Y ese programa tiene que ser elegible para recibir ayuda financiera. Hay, como les mencioné, hay grados asociados y certificados, que algunos certificados de 1 año sí son elegibles para ayuda financiera, y hay diplomas que en los diplomas, vamos a decir, hay algunos que son solamente 12 créditos o 6 créditos para completar. En estos casos, eso no son elegibles para la ayuda financiera. Muy bien. En tu experiencia, ¿cuánto has visto tú que puede recibir un estudiante de ayuda? Ah, Dinero, ujú, en becas. en total Digamos, de digamos que, préstamos porque también. digamos, hay préstamos y, bueno, no hablemos de préstamos porque a veces la cosa se complica, pero digamos en la parte gratis que tú dices, estos son scholarships, esos son becas que no tiene que devolver, pero ¿cuánto es lo máximo que una persona puede esperar de FAFSA? Que tú has Sí, visto. el máximo serían como 7,500 para 1 año escolar, serían para los 2 semestres para cubrir. Eso es sin préstamos, pero con préstamos puedes recibir hasta $20,000, pero no es recomendable recibir préstamos si no es necesario. Como en el colegio de Madison College, un semestre de tiempo completo les puede salir $4,000. Entonces, el FAFSA sí le puede cubrir si él es elegible para el monto más alto de la ayuda gratis que no tienes que devolver, que serían los subsidios. Entonces, en ese caso, le puede cubrir todo el semestre. Cuando tú vas a ayudar a un estudiante de FAFSA que quiere aplicar a FAFSA, ¿qué Ujú. tipos de documentos tú les pides? ¿Qué tipos de información deben llevar ellos en físico o en escáner o en file, lo que sea, para que ellos se preparen y que tú puedas hacer tu trabajo de ayudarles a llenar las formas? Claro, el estudiante tiene que tener su número de seguro social, no tiene que tener una carta, sino si se lo sabe de memoria, no es necesario tener una copia física. Pero si el estudiante no se lo sabe, es tal vez tener la copia del seguro social, y solamente en los casos donde la familia no tiene seguro social, en ese caso sí necesitamos o un PDF o la copia física de los taxes para poder completar todo el proceso. Hace pocos días escuché a un papá que me decía, estaba su hijo ahí con ganas de entrar a estudiar y decía Ujú. él, es que la universidad no es para nosotros. Uh, ¿Qué opinas de ese pensamiento de un papá? ¿Por qué está pensando ese tipo de cosas y de alguna manera cómo podemos ayudar a que los chicos se liberen de ese pensamiento? Claro, bueno, es triste porque la universidad y la educación abre oportunidades, abre puertas. Bueno, en mi caso, mis padres son inmigrantes y la única forma de que ellos pudieron salir adelante es la educación. Mi papá vino, estudió inglés primeramente, estudió para poder
seguir estudiando, hizo su GED, después de su GED pudo entrar a hacer su asociado, después del asociado pudo hacer un bachelor's degree, después hizo un master's y después un PhD. Y él es doctor, bueno, no es doctor de médico, pero tiene un doctorado y es la única forma de que pudo seguir adelante y yo les recomiendo a los padres que, aunque ellos tal vez piensen es muy académico en escuelas o colegios como Madison College, hay programas que son más manuales, que son programas que pueden estudiar cosas que pueden hacer con las manos y no tiene que ser académico necesariamente. Tal vez el estudiante no es bueno en matemática, inglés y lectura, pero hay diferentes opciones, no es solamente académico, puede ser un programa que el estudiante le interesa, el arte, la música, siempre hay algo para todo el mundo y hay que buscar y hacer el research para poder seguir aprendiendo cuáles oportunidades hay. Y esta parte va para los papás. Digamos, si hay papás que nos están escuchando y que quieran estudiar, ¿ellos también pueden aplicar a FAFSA o hay un límite de edad en la que ellos se cierre, digamos, la opción de poder aplicar a este programa del gobierno? No, no hay límite de edad. Solamente los únicos requisitos serían tienen que aplicar a un programa que es elegible y tener completado su secundaria y inscribirse en 6 créditos y tener el estatus legal necesario. Entonces, no hay límite de cuántas personas en una familia. Yo conozco una familia que está estudiando la mamá y los 3 hijos y entonces están todos en el college y es muy lindo porque se animan todos, pero sí hay que tener un cierto nivel de inglés para poder hacer bien en las clases o si no se siente muy cómodo todavía con leyendo, escribiendo y lectura, es importante primero tener una buena base de inglés para poder hacer bien en tus clases. Y por último, Raquel, la gente que quiera o que tenga una pregunta para ti, ¿cómo te pueden contactar o cómo puedes la gente poder acceder al conocimiento que tú tienes para que los puedas ayudar? Claro, la mejor forma sería por correo electrónico o si no, pueden venir al campus de Goodman South y preguntar por mí. Yo hago un taller de FAFSA cada semana y entonces aquí estamos para servirles. Yo le puedo ayudar y si yo no soy la persona adecuada, le encuentro la persona con quien conectarlos para que ustedes puedan seguir estudiando y seguir adelante. ¿Y cuál es tu correo para que la gente sepa y te pueda escribir? Es rdiaz11@madisoncollege.edu. Sí, pues bien, agradecemos a Raquel Díaz que el día de hoy que estuvo aquí con nosotros y que nos contó pues de los muchos miedos que habían sobre el tema de FAFSA en el 2026, pues ya se dieron cuenta que no hay mucho, ahora está más fácil. ¿Hay algo que sea complicado en el 2026 que tú veas que algo ha sucedido que posiblemente la gente tenga que tener cuidado o todo está, digamos que mejorado? Realmente el proceso está mucho más fácil y se puede hacer relativamente rápido. El único problema sería cuando el padre, hay un problema, si cuando el estudiante le manda la invitación al padre y pone información incorrecta, como vamos a decir, la fecha de nacimiento está incorrecta o el nombre no está correcto y el padre no tiene número de seguro social, y crea la cuenta, no va a recibir la invitación si la información no es exactamente igual. Entonces, es importante que el padre tenga y el estudiante tenga la información exactamente igual para que reciba la invitación. Buenísimo. Y eso me parece que es clave para que la gente tenga en cuenta ese tipcito que nos acaban de dar, para que Sí. la gente que llena FAFSA no cometa errores. Eso me parece muy bien. Por último, ¿algo más que quieras decir, Raquel? No, eso es todo. Muchas gracias por tenerme acá, Alejandro. Te agradezco mucho.
Sí, la gente que está conectada en diferentes estados, ¿funciona FAFSA igual que en Wisconsin o cada estado tiene cierto tipo de la parte legal? Porque esto es nacional, pero no sé si sea diferente en Wisconsin que en otros estados. Sería igual, completamente igual el proceso. Tiene que crear la cuenta antes de completar la aplicación, pero todos los requisitos son igual, Entonces ya nacional. saben, de Texas, de donde estén escuchando, nos están viendo, le pueden mandar un correíto a Raquel para que le ayude y que le puedan ayudar con alguna respuesta. Gracias, Raquel. Muchas gracias A por la la hora. información y por compartir el conocimiento. Un abracito. Chao. Gracias. Bye bye. Chao. Bye bye.